Pues estamos en esta temporada, ¿no? Tomamos estos domingos que son previos a la temporada de Navidad, pues como un momento especial para meditar en lo que es la primera venida del Hijo de Dios, ¿verdad? Y este recordatorio, celebración, es algo que ha sido parte de la historia de la iglesia por siglos, hermanos. Ha sido una tradición de la iglesia, unas denominaciones más que otras, pero esta temporada es la que se llama Adviento, ¿no? Que es una palabra que significa llegada o venida, esa palabra Adviento. Y pues la iglesia lo celebró. Estaba viendo que hasta hace unos 400 años después de Cristo, desde hace muchísimos años, precisamente para defender la naturaleza de Cristo frente a las herejías que había, ¿no? Entonces, para que la iglesia recordara en todo tiempo, reflexionara en la grandeza de que Dios envió a su Hijo, ¿verdad? Como dice Juan 3:17, para que el mundo fuera salvo por él. O Juan 3:16, Dios dio a su Hijo unigénito porque amó tanto al mundo. Amén. Eso es lo que recordamos. Y bueno, hermanos, entonces vamos a hoy ver en el libro de Isaías, todavía, hermanos, 700 años antes de Cristo, pero estos cánticos del siervo, ¿verdad? Esas profecías que estaban apuntando a Jesucristo, ¿no? Y vamos a ver que hay unas cosas, wow, que nos dejan, como leímos hace rato, sin palabras, ¿verdad? Bueno, antes de eso, hermanos, pasamos el estudio del Evangelio de Juan, y cada uno de los evangelios, hermanos, muestra una faceta, un aspecto diferente del Señor Jesucristo, ¿verdad? Sí, hemos visto que Juan presenta al Hijo de Dios, presenta a Cristo como el Hijo de Dios, ¿verdad? Su deidad, ¿verdad? Y él hace las afirmaciones más claras de que Cristo es Dios, ¿verdad? Leemos, ¿no? Aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿verdad? ¿Se dan cuenta qué declaración de Navidad hace ahí? Aquel verbo fue hecho carne y vivió entre nosotros, puso su habitación entre nosotros, ¿sí? Se encarnó, nos dice Juan. Y vimos su gloria, dice, ¿verdad? Gloria como del único del Padre. Esto es, Él es Dios verdadero, el único del Padre. Mateo presenta a Jesús como el Rey y el Mesías, ¿sí? Mateo es el que escribe el capítulo 2, versículo 2. Cuando los sabios llegaron a Jerusalén, ellos preguntaron, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? ¿Verdad? Él puso por inspiración de Dios esa frase, ¿dónde está el Rey de los judíos que ha nacido? Y también cuando Jesús estaba en la cruz, Mateo anotó esto, ¿no? Pusieron sobre su cabeza, ¿no? Este es Jesús, el Rey de los judíos, ¿verdad? Juan nos presenta a Cristo como Dios, Mateo como el Rey, ¿verdad? Lucas escribió, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lucas, hermanos, presenta a Cristo como verdadero hombre, como el Hijo del Hombre, el título que el Señor le gustaba tanto utilizar, ¿verdad? Él decía, el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Ven ahí también cuando dice el Hijo del Hombre ha venido? Está hablando de su propósito al venir, ¿no? Y apunta hacia lo que nosotros celebramos la Navidad. Y el otro aspecto, hermanos, que me gustaría que hoy vamos a estudiar, y es el que presenta el Evangelio de Marcos. No vamos a ir tanto al Evangelio de Marcos, pero él presenta a Cristo como el siervo, ¿sí? El siervo, el servidor. Y no sé si sabían ustedes, creo que sí lo saben, ¿no? Que el Evangelio de Marcos no omite el nacimiento de Jesús, ¿sí? Él no presenta el cuadro del nacimiento de Jesús. ¿Por qué es esto? Porque precisamente Marcos muestra las enseñanzas de Jesús, pero muestra a Jesús como el que sirvió de manera activa para suplir las necesidades de las personas a través de sus acciones. Marcos presenta al Señor Jesús como que él ya llega a servir de lleno, ¿no? Alguien que vino como el servidor, ¿no? El esclavo que obedeció al Padre hasta la muerte para cumplir su voluntad, ¿no? Y eso vemos en Marcos 10:45.
Eso dijo el Señor. Ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces, cada uno de esos aspectos, hermanos, es como nosotros vemos al Señor y lo glorificamos por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Y hoy quiero que veamos a Cristo como el siervo, específicamente yendo a los cánticos de Isaías, que hablaban de Él antes de que viniera, hermanos. Vamos a ir a los pasajes más conmovedores y profundos del Antiguo Testamento, y donde se retrata a Jesucristo, el Hijo de Dios, como el siervo de Jehová, el esclavo de Jehová. Entonces, vamos a estar yendo al libro de Isaías, hermanos. Y como vemos hace 8 días, la profecía de Isaías, él dio su profecía 700 años antes de que el Señor viniera. Pero la profecía, el mensaje, el consuelo que Dios dio a través de Isaías llegó en un momento crucial para el pueblo de Judá. Porque en esos momentos el pueblo de Judá había sido tan rebelde a Dios, ¿no? Había sido tan desobediente, que Isaías llegó y empezó a hablar los primeros 39 capítulos, juicio. Dios iba a mandar juicio sobre Israel, sobre Judá, por su corazón duro, por su corazón rebelde, por su corrupción. En esos momentos aproximadamente Isaías dio su profecía durante 4 reyes. Uno de los peores fue uno que se llamó Manasés. Manasés era un rey impío. Y Manasés hizo que el pueblo de Israel fuera hacia los ídolos, desviara su corazón, se alejara de Dios. Manasés fue uno de los reyes más corruptos que hubo. Entonces, en ese momento, Dios estaba hablando juicio sobre Israel. Israel ya iba hacia la cautividad, ¿no? Dios permitió que el pueblo babilónico los conquistara para que ellos, Dios trató con el pueblo de Israel de manera tan fuerte, ¿no? El templo sería destruido, la capital sería destruida y ellos iban a la expulsión, ¿sí? Iban como esclavos, como cautivos a Babilonia. Entonces los cánticos, los mensajes de Isaías llegan como un mensaje especial de consolación y de restauración nacional, porque Israel estaba siendo juzgado por Dios. Era un pueblo impío y se comportaban peor que las naciones cananeas que no conocían a Dios. Y necesitaban con urgencia salvación y redención, ¿sí? Y es ahí cuando llegamos a estos cánticos del siervo de Isaías, ¿sí? Y vamos a aprender, hermanos, sobre él, sobre el siervo. Al primero de ellos, hermanos, vamos a Isaías capítulo 42. Y vamos a ver cómo nos muestra la identidad de él, ¿no? Del siervo de Jehová. Vamos a leer los primeros 4 versículos de Isaías capítulo 42. Dice así, Isaías capítulo 42, del 1 al 4. Este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. He puesto mi espíritu sobre él. Él traerá justicia a las naciones. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle. No quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas. Hasta ahí. El Señor promete a Israel un Salvador, ¿verdad? Pero fíjense cómo presenta a él. Este es mi siervo. He aquí mi siervo, ¿no? Asombroso, 700 años antes de que Jesucristo viniera, el Señor Dios, ya por boca de Isaías había dicho, mírenlo, ahí está mi siervo, vean a mi siervo, contemplen a mi siervo. Esa palabra siervo
En hebreo, Eved es esclavo. Contemplen a mi esclavo. Sí, el siervo de Jehová. Cuando contemplamos a Cristo, hermanos, vemos al siervo del Señor, ¿verdad? Y cuántas cosas maravillosas dice de él. Y eso también, no vayan ahí, pero también lo vimos ahorita en el capítulo 52 de Isaías. El Señor dice, he aquí mi siervo. Prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Otra vez, miren a mi siervo. Sí. ¿Y qué dice? A quien yo sostengo, Isaías capítulo 42, versículo 1. He aquí, este es mi siervo, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. Leemos esto y estamos leyendo el Nuevo Testamento, el Evangelio. Cuando el Señor, ya habiendo sido bautizado, esa voz del cielo, aquí está mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, ¿no? Es lo mismo el Señor diciendo al pueblo de Israel, contemplen a mi siervo. Y el Padre, hermanos, se deleita en revelarlo al mundo y a nosotros y al pueblo de Israel. ¿Qué dice? En quien mi alma tiene contentamiento. Este es mi siervo a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace. El Padre está... Ahí vemos el corazón del Padre con este deleite en mostrarnos al Hijo. Está mostrando el favor y la confianza especial que ha puesto sobre el Hijo, ¿no? Como cuando dice, a quien yo sostengo, ¿verdad? También han traducido esto como en quien yo me apoyo, hablándose de esa relación tan especial entre el Padre y el Hijo. 700 años antes de Cristo, Dios por boca de Isaías había dicho, contemplen a mi siervo, ¿no? A quien yo, como dice, a quien yo sostengo, mi escogido, en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él traerá justicia a las naciones, ¿sí? Mateo 3:17, ¿no? Mi Hijo amado en quien mi alma tiene complacencia. He puesto mi espíritu sobre él, y eso se cumplió, ¿verdad? Cuando él fue bautizado, ¿no? El espíritu descendió sobre él. Y vemos esta maravilla. Versículo 1, versículo 2. Él traerá justicia a las naciones. Versículo 2. No clamará ni alzará su voz, ni hará oír su voz en la calle, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde, con fidelidad traerá justicia. Y vemos el corazón del siervo en el versículo 2, no clamará, ni alzará su voz, ni harás oír su voz en la calle. Está hablando de el corazón del siervo, un corazón humilde y manso, con acciones humildes y mansas. ¿Sí? Entendemos que está diciendo aquí que Él no va a hablar por hablar nada más. Él no va a hablar al aire, ¿no? O Él no va a hablar para promocionarse, ¿no? Sabemos que Él ha venido a hacer la voluntad de Dios. Hebreos capítulo 1. Dios en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo. ¿Y cómo que dice? A quien constituyó heredero de todo y por quien, ¿no? Asimismo hizo el universo. Él es el Hijo quien sustenta el universo con la palabra de su poder. Dicen los comentaristas, hermanos, Él, Dios, Jesucristo, controla todas las galaxias en silencio. Él refresca la tierra constantemente. Él guía el sol, las estrellas en silencio. Pero trabaja tan silenciosamente que muchas personas tratan de pretender que no existe. Pero vemos el corazón del siervo. Mateo 11:28. Si quieren, vamos allá. Este versículo ya no lo manejamos, ¿no? No los hemos aprendido en memoria. Mateo 11:28 al 30 vemos el corazón del siervo, ¿no? Vengan a mí
todos los que estén cansados y cargados, y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga ligera. Sí, hermanos. Él vino a hablarnos de parte de Dios, el mensaje de Dios, a mostrarnos al Padre. Versículo 3. No quebrará la mecha, no quebrará la caña cascada, ni apagará la mecha que casi no arde. Con fidelidad traerá justicia. Esa caña cascada que dice ahí, hermanos, es una caña, débil o agrietada. Una caña es una planta muy frágil. Y fíjense, el servidor de Dios, el siervo de Dios, va a tratar a esa caña de una manera tan gentil que no la va a quebrar. ¿Qué más dice? No apagará la mecha que casi no arde. ¿Sí? ¿Qué dice también? Él no apagará a ese pabilo que humea. ¿Sí? No lo va a apagar, no lo va a desechar. En su lugar, el siervo, con ese corazón manso y humilde, gentilmente va a soplar ese pábilo que humea y lo avivará hasta que vuelva a encender. Y lo vemos en nuestras vidas, hermanos, en su trato del Señor con nosotros, hermanos. Somos débiles, hermanos, somos frágiles, ¿verdad? Fracasamos, pero Él, su trato hacia con nosotros es gentil, es tierno. Él nos ayuda en nuestra debilidad, dice la palabra, ¿no? Él nos sustenta de modo que cuando somos como una caña frágil, agrietada, vuelva a ser fuerte, y hasta que el pábilo que humea o esta mecha que casi se va a apagar vuelva a estar completamente encendida, ¿verdad? Vemos la tierna bondad y el cuidado amoroso del siervo de Jehová. Versículo 4, no se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas. ¡Wow! Está hablando de que Él iba a traer justicia, iba a establecer en toda la tierra la justicia, y dice que aún las costas lejanas, ¿no? Las islas, la esperarán su ley, ¿no? Y era el que vino a servir en humildad. Vamos a ver más adelante, no solo al pueblo de Israel, sino a todo el mundo, ¿verdad? No se desanimará, ni desfallecerá. Y vemos el siervo, hermanos, que si bien como es en su trato hacia nosotros, ¿no? Ya lo vimos, con ternura, con cuidado, ¿no? Con amor. Y a la vez, hermanos, Él es fuerte, ¿no? Él no es como lo que está diciendo Isaías aquí, Él no es como la caña cascada, Él no es como el pábilo que humea, al contrario. Él es Dios fuerte, que acabamos de cantar, ¿no? Admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es Dios fuerte. Él no tiene nuestras debilidades, Él no tiene nuestros fracasos. Él es perfecto y fuerte. ¿Sí? No se desanimará ni desfallecerá hasta que haya establecido en la tierra la justicia. Su ley esperarán las costas. ¿Qué nos dicen los evangelios? Cuando llegó el tiempo de que Él iba a ir a Jerusalén, Él afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Sí. Él tuvo esa determinación, hermanos, de cumplir la justicia de Dios, establecerla. Él no se iba a desanimar y no se desanimó, Él no desfalleció hasta que estableció en esta tierra la justicia de Dios. Y aún, hermanos, las costas están conociendo su ley, las costas lejanas. Versículo 6. ¿Qué dice del siervo del Señor? Isaías 42, versículo 6. Yo soy el Señor, en justicia te he llamado.
te sostendré por la mano y por ti velaré y te pondré como pacto para el pueblo, como luz para las naciones, para que abras los ojos a los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en oscuridad. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, mi gloria a otro no daré, ni mi alabanza a imágenes talladas. Las cosas anteriores ya se han cumplido y yo anuncio cosas nuevas antes que sucedan, las anuncio. Y está hablando el Señor aquí al siervo de Jehová, está diciéndole, yo te he llamado. Yo, el Señor, en justicia te he llamado, te sostendré por la mano y por ti velaré. El amor del Padre hacia el Hijo, sustentándole, animándole. ¿Verdad, hermanos? Para que Él cumpliera, para que Él estableciera en la tierra su justicia. Y acá muestra la misión a la que fue el llamado, ¿no? 7 en adelante, para que abra los ojos a los ciegos, saques de la cárcel a los presos y de la prisión a los que moran en tinieblas. Amén. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Y ahí vemos al siervo cuando caminó entre nosotros. Como dice el apóstol Pedro, Él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Juan 10:10, ¿no? El ladrón no vino sino para matar, hurtar y destruir, y yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, hermanos. Maravillosa la obra del Señor. Dios cumplió a su tiempo sus promesas. Eso lo vemos en Gálatas 4:4. Si quieren vamos allá, hermanos, en la carta a los Gálatas 4:4. Bueno, no perdamos Isaías, Gálatas 4:4. Pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Cuando vino la plenitud de tiempo, Dios envió a su Hijo, ¿sí, hermanos? Ahí vemos la Navidad otra vez. Dios envió a su Hijo. Dios envió a aquel siervo que dijo, en quien mi alma se complace. Nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. ¿Ven cuando dice para que redimiera a los que estaban bajo la ley? Él tomó forma de siervo, ¿sí? Para cumplir la ley, para rescatarnos a nosotros, que nunca pudimos satisfacer las obras de la ley, ¿verdad? Para que pudiéramos ser adoptados como hijos. Si vemos, hermanos, en estos cánticos la grandeza de Cristo, vimos primero esta parte, la identidad del siervo, el Señor, el Padre diciendo, este es mi siervo, mírenlo, contemplenlo. Yo lo sostengo, mi escogido en quien mi alma se complace, he puesto mi espíritu sobre él. Y con la luz del Nuevo Testamento ya vemos que Cristo, todas estas cosas se dijeron de Cristo, hermanos. A continuación pasamos a la misión del siervo, Isaías capítulo 49. Un poquito adelantito vamos a un nuevo cántico del siervo. Isaías capítulo 49. Y ahora vemos al siervo de Dios que está hablando, ¿verdad? Está hablando de esa promesa de Dios. Isaías capítulo 49, los primeros versículos. Escúchenme, islas, y atiendan, pueblos lejanos. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido.
me ha hecho también como flecha escogida. En su aljaba me ha escondido. Y me dijo, tú eres mi siervo Israel, en quien yo mostraré mi gloria. Ahí pausamos en el versículo 3. Ahora es el siervo el que está diciéndole al mundo, hermanos, escúchenme islas, ¿no? Escúchenme pueblos lejanos, pongan atención. El Señor me llamó desde el seno materno. Lucas capítulo 1, versículo 31, vemos el cumplimiento de esto, hermanos. Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 31, ¿verdad? Sí, y dice esto, ¿no? Concebirás en tu seno, el 30, y el ángel le dijo, no temas María, porque has hallado gracia delante de Dios. Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. ¿Qué decía la profecía? Isaías capítulo 49, versículo 1. El Señor me llamó desde el seno materno, desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre. ¿Sí? Qué glorioso, hermanos. Llamará su nombre Jesús. Mateo 1:21 dice, ¿no? Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Eso significa el nombre de Jesús, hermanos, ¿no? Yeshua, ¿no? Jehová salva, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y desde antes de que Él naciera se declaró que Él sería grande, llamado Hijo del Altísimo, y que el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Antes de que Él naciera, cuando Él estaba en el vientre, se había dicho que su trono, Él iba a ser rey para siempre. ¡Wow! Glorioso, hermanos. Glorioso. Desde las entrañas de mi madre mencionó mi nombre, versículo 2 de Isaías 49. Ha hecho mi boca como espada afilada, en la sombra de su mano me ha escondido, me ha hecho también como flecha escogida, y en su aljaba me ha escondido. Está hablando de, hermanos, de el propósito, ¿verdad? Del siervo, pero es el siervo escogido de Dios. Ha hecho mi boca como espada afilada. Y hablando, hermanos, de la autoridad, dicen los comentaristas, cualquier otro conquistador o rey, ¿qué necesitaba para gobernar un ejército, armas, verdad? Para dominar. Pero miren, aquí el siervo declara esto, ha hecho mi boca como espada afilada. La autoridad de su palabra, de su voz, hermanos. Él solo necesita su palabra para demostrar su autoridad. Aún sus enemigos, ¿no? Temblaban cuando Él hablaba porque decían, nadie ha hablado antes como Él. Versículo 2, segunda parte, en la sombra de su mano me ha escondido, me ha hecho también como flecha escogida, en su aljaba me ha escondido. Qué misterio hay ahí, hermanos. Me guardó en su aljaba. El Mesías proféticamente estaba diciendo, proclamando que Él como una esclava, una flecha cuidadosamente escogida por el Padre, señalada, pero que también en la sombra de su mano me ha escondido, en su aljaba me ha escondido. Ya leímos Gálatas capítulo 4, versículo 4, en el tiempo señalado, cuando llegó el cumplimiento del tiempo, Juan nos dice, cuando Él cumplió 33, que era como 33 años, tenía Él, y Él empieza su ministerio público, ¿sí? Toda su juventud, su infancia, su adolescencia, lo vemos como escondido por la mano del Padre. No sabemos cómo fue el desarrollo. Él se desarrolló ciertamente. Él crecía en sabiduría y en gracia para con Dios y con los hombres.
Pero en el momento señalado, Dios dijo, aquí está. Y por boca de Juan el Bautista, ahí está el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Recordándonos Isaías, lo que leíamos, he aquí mi siervo, contémplenlo. Sí. Con esa misión del Señor, Isaías 49, leemos, versículo 6 en adelante. Dice él, poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Sí, hermanos. La misión del siervo de Jehová era traer a Israel de regreso a Israel, a Dios, perdón, al Padre, al Señor. Era la restauración de Israel primero, por eso les dice, para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. Pero también muestra que el Mesías iba a traer salvación hasta el último rincón de la tierra. Poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob. También te haré luz de las naciones para que mi luz alcance hasta los confines de la tierra. Amén. Vemos al servidor que Él es el Salvador de nosotros. Para traer libertad. Vemos aquí en 49, versículo 8 en adelante. Así dice el Señor, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto al pueblo, para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas, para decir a los presos salgan y a los que están en tinieblas muéstrense, por los caminos pastarán y en todas las alturas desoladas tendrán sus pastos. Vemos al buen pastor, al que vino a pastorear primero a las ovejas de Jacob, pero también a los confines de la tierra. Es asombroso que dice en el versículo 8, en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto al pueblo. Vemos que no solamente Él iba a traer el pacto, sino que el siervo de Dios, Él es el pacto. Te daré por pacto al pueblo. El pacto de paz con Dios, ¿verdad? El nuevo pacto. Vemos, hermanos, la misión del siervo. Y leemos en todo Isaías, ahora volviendo al cántico de Isaías 53. Vamos allá, hermanos. Y conocemos mucho este pasaje hablando de él, de la misión del siervo, hermanos. Sí, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién se le ha revelado el brazo de Jehová? Creció delante de él como renovo tierno, como raíz de tierra seca. No tiene aspecto hermoso ni majestad para que lo miremos, ni apariencia para que lo deseemos. Fue despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en aflicción, y como uno de quien los hombres esconden el rostro, fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Con todo nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, cayó sobre Él, y por su llaga hemos sido sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre Él la iniquidad de todos nosotros. La misión del siervo fue rescatarnos, fue ser el sacrificio a nuestro favor, fue tomar nuestro lugar, ¿verdad? No solo traer libertad a los que estaban presos en la oscuridad, no solo dar vista a los ciegos, sino rescatarnos de nuestros pecados. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Pablo dice eso. Dios hizo pecado a quien no conoció pecado para que fuéramos hechos de justicia de Dios en Él. Vemos entonces aquí, hermanos, al siervo que sufre
y no sufriría por alguna maldad que él hubiese hecho, que no fue así, porque él era justo, sino que sufrió por la maldad que nosotros habíamos hecho. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la iniquidad de todos nosotros, ¿sí, hermanos? El siervo que sufre por nuestro favor. Entonces hemos visto y vemos aquí en el capítulo 53 también esta humildad y obediencia del siervo. ¿Sí? ¿Qué vemos? Que él fue, ¿qué dice? Que fue llevado como oveja, ¿verdad? Isaías 53, versículo 7. Fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca, como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permaneció muda, él no abrió su boca. Vemos la humildad y la obediencia del siervo. Sí. Hebreos 5:8 dice esto, que aunque él era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Entonces vemos al siervo obediente y humilde como una oveja, dice, como un cordero que es llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Sí, hermanos. Qué asombroso vemos aquí, hermanos, el servicio del Señor, la obediencia del Señor. Sí. Y vemos nuevamente Isaías, vamos un poquito atrás, a uno de los cánticos del siervo, 50. Isaías 50 del capítulo 4 en adelante. Vemos, hermanos, al siervo del Señor. Isaías 54 en adelante. El Señor Dios me ha dado lengua de discípulo para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta mi oído para escuchar como los discípulos. El Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. El Señor Dios me ayuda. Por eso no soy humillado, por eso ha puesto mi rostro como pedernal y sé que no seré avergonzado. Otra vez, 700 años antes de que Él viniera a este mundo y fuera crucificado, aquí está detallando con claridad lo que iba a vivir. Y cuando dice que Él fue golpeado, injuriado, y dice, recibía estos escupitajos, ¿no? Y dice que le arrancaban la barba. Pues los comentaristas mencionan eso, ¿no? Cuando en Antiguo Oriente antes, esa era una de las cosas más humillantes que un hombre podía recibir, que le arrancaran el pelo de la barba y lo cubrieran con salivazos. Ese era un sufrimiento, esa era una acción humillante, de las más humillantes que podía recibir un hombre. Y aquí el siervo nos está diciendo, en el versículo 5, el Señor Dios me ha abierto el oído y no fui desobediente ni me volví atrás. Di mi espalda, ofrecí mi espalda. Él dio su entrega voluntaria, hermanos. ¿Verdad? Vemos todo esto del Señor. Finalmente, hermanos, vemos la exaltación y la victoria del siervo. Isaías capítulo 53, ¿verdad? Versículo 13 al 15. No, perdón, Isaías, sí, 53. 11, ¿no? Bueno, desde el 10, ¿no? 53, 10 al 12. Pero quiso el Señor quebrantarlo, sometiéndolo a padecimiento. Cuando Él se entregue a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia, prolongará sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, porque derramó su alma hasta la muerte y con los transgresores fue contado, llevó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores.
las glorias del Cristo, hermanos. Él será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. A detalle nos está mostrando que Él resucitaría, sería engrandecido, exaltado cuando ascendió a los cielos y será puesto muy en alto cuando Él ha sido coronado como Rey sobre todo, ¿no? Filipenses 2, capítulo 8, ¿verdad? Vemos cómo el siervo, Él es exaltado a lo más alto. Vamos al cántico que veíamos en Isaías 52, acá mismo, ¿no? Desde el versículo 13. Isaías 52, 13 al 15. Oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado, de la manera que muchos se asombraron de ti, pueblo mío. Así fue desfigurada su apariencia más que de cualquier hombre, y su aspecto más que el de los hijos de los hombres. Ciertamente Él asombrará a muchas naciones, los reyes cerrarán la boca ante Él, porque lo que no les habían contado verán, y lo que no habían oído entenderán. Sí. Entonces podemos ver la gloria del Hijo, hermanos. Y por eso dice que los reyes, las naciones iban a enmudecer y asombrarse. Porque ¿quién iba a contar jamás, ¿no?, del rey, ¿no?, del soberano más grande de todos, que iba a ser humillado, sí, que iba a ser sacrificado, que iba a sufrir de esta manera, que iba a venir como un siervo? Pero el Señor Dios, su Padre, había dicho esto: oigan esto, mi siervo prosperará, será enaltecido, levantado y en gran manera exaltado. Y así fue. Cerramos con Filipenses capítulo 2, versículo 8. Desde el versículo 6, ¿verdad? Filipenses 2:6. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Dios, para gloria del Padre. El siervo dijo que vino a hacer la voluntad del Padre. Dijo: el Padre me ama porque yo hago lo que le agrada. Él dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Él vivió para glorificar al Padre. Y en cuanto a su obediencia, hermanos, Él fue engrandecido y exaltado y puesto muy en alto, como dice el cántico. Entonces vemos, para concluir, en la encarnación del Hijo, hermanos, su humilde obediencia, esa disposición de siervo, y vemos esa gloria velada de Cristo Jesús, ¿sí? Porque dice Juan 1:13, y vimos su gloria, o contemplamos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. Pero vieron su gloria, hermanos, en su humanidad, ¿sí? Cuando Él fue el Cordero de Dios, ¿sí? Entonces Él fue el siervo obediente, hermanos, el siervo sufriente. Ese es el retrato del siervo de Jehová, que es una ventana al corazón de Dios, ¿no?, que nos muestra a Cristo, hermanos, en su esplendor. Él es Rey, Él es Dios, Él es hombre, pero Él es también un siervo. Amén. Y entonces, ver, hermanos, el corazón del Señor nos muestra a nosotros que en su sufrimiento, en lo que Él ha hecho a nuestro favor, podemos encontrar consuelo, esperanza, hermanos, y salvación, porque Él tiene la victoria final. Y ya como parte de esta reflexión de estos días, hermanos, pensemos en Él, en su vida, en su sufrimiento, su obediencia
hasta la muerte y muerte de cruz, como desafía a nosotros, ¿verdad, hermanos? Como cristianos, ¿verdad? Como también siendo llamados a servir. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor nuestro Dios, le adoramos, le damos gracias, Señor, porque su palabra nos anima, nos conforta, nos alienta. Señor, su palabra nos lleva a la devoción, Señor, a conocerle en su gloria, Señor, como es, como Dios, como hombre, como Rey y también como el siervo sufriente, Señor. Ayúdenos, Señor, a recordar, Señor, las cosas importantes en cuanto a esa vida de servicio, de buscar agradar al Padre y de obedecerle con un corazón sencillo y humilde. Como nos dice en su palabra, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón y hallarán descanso para su alma. Señor, pedimos, Señor, que nosotros podamos comprender la grandeza de Cristo, Señor, y que vivamos realmente, como lo muestra el Evangelio de Marcos, Señor, una vida de acción y en servicio en favor de los hermanos y de los demás. Señor, ayúdenos. Por su poderoso Espíritu, Señor, nos lo pedimos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.